Y una nueva jornada de protestas se espera para hoy en Venezuela. Tanto la oposición como el oficialismo marcharán por las calles de Caracas y además se espera que el líder de la oposición, Leopoldo López, se entregue a la justicia para dar cumplimiento a la orden de captura que pesa en su contra. Bueno, vamos a analizar más la situación en ese país y para eso nos acompaña la representante en Chile del Partido Voluntad Popular, Mari Montesinos, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias. Hola. ¿Cómo están ustedes? Bien, pues preocupados por lo que ocurre en Venezuela, porque en realidad uno escucha a todos los sectores que en el fondo desde la oposición dicen que la única forma de solucionar esto es por teniendo un grado de participación dentro de ahí. Por otro lado, el gobierno los trata de fascistas y hay un distanciamiento bastante grande en las posiciones. A la distancia, ¿ustedes cómo evalúan y cómo ven que aquí pueda tener una salida todo esto? Mira, a la distancia la preocupación es grande, porque nosotros tenemos nuestras propias realidades contadas por nuestras familias, que sabemos que no nos van a venir con ningún cuento, como dicen en Venezuela. Y esto no termina porque sencillamente por las cámaras nacionales de los medios privados y medios nacionales de Venezuela, el gobierno te dice que está abierto el diálogo, pero por detrás, sinceramente, no hay ningún diálogo abierto. Entonces, aquí tenemos a todo un pueblo en las calles reclamando cosas que son válidas, un pueblo que no consigue comer, un pueblo que no consigue, ve vulnerados sus derechos, un pueblo que se siente atacado todos los días porque tiene miedo de salir a las calles porque no sabe si va a regresar, que no puedes tener ni siquiera la aspiración a lo mejor de comprarte un auto nuevo, jóvenes que son asaltados dentro de sus aulas de clase, que es lo que hace que salgan a manifestar a las calles, pues están cansados de todo lo que ocurre. Perdona, Paula, es que también desde el sector, diciendo justo para tener las dos posiciones, también desde el gobierno dicen que aquí Estados Unidos está metiendo mano, que está entregando una serie, una gran suma de dinero para que justamente se genere una desestabilización del gobierno de Nicolás Maduro y que en el fondo también habría un ente externo que está incitando a todo esto. Mira, cuando el embajador de mi país en Chile dice el gobierno de Maduro, el gobierno, de Estados Unidos está financiando estas campañas y de repente yo veo a un miembro de la oposición chilena en la embajada de Venezuela y que se da la tarea de ir canal por canal todo un día a estar hablando, haciéndole campaña al gobierno de Venezuela. A mí también me genera Alejandro Navarro, a mí también me genera una duda razonable. Entonces, respecto de que él va a estar recibiendo financiamiento para hacer esa labor propagandística que usted... Sí, porque es válido para ambos lados, no es solamente de un lado para el otro. Pero, Mary, ustedes como partido, que además se definen como un partido de centroizquierda, socialdemócrata, bastante lejos del fascismo como ideario político, al menos en las definiciones de ustedes, reciben financiamiento de Estados Unidos o de Colombia, que es el otro financista, según Maduro, ¿no? Ha acusado directamente al presidente Uribe. Mira, una de las cosas que pasa con la oposición venezolana es que la oposición venezolana trabaja mucho con voluntariado. O sea, nosotros no tenemos los medios para pagar, dinero para pagar medios, no tenemos dinero para comprar favores. Y eso es lo que tú ves en las calles, eso es lo que tú ves día a día. Entonces, es imposible o de verdad es ofensivo incluso que digan que se están financiando campañas, que hay intereses económicos de por medio, cuando el mismo gobierno de Estados Unidos es uno de los principales clientes del gobierno de Venezuela. Y no solo eso, el gobierno de Estados Unidos le compra petróleo a Venezuela a un precio que también tiene que financiar el petróleo que Venezuela le regala a otros países. Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta que de repente los discursos no son tan reales. Mary, a propósito de lo que, Germán, a propósito de lo que vamos a ver hoy día en las calles, la verdad que se adelanta y sin ser pesimista, no pinta muy bien el hecho de que dos sectores tan encontrados en este momento hayan llamado a sus gentes, a sus huestes, a protestar en el mismo lugar y a la misma hora. Las manifestaciones, lo hemos visto en Chile, se prestan, cuando hay mucha gente, se prestan para excesos, digamos. Y bueno, hemos visto el resultado en Venezuela, todavía no estamos a la espera de los resultados de la investigación, pero lo cierto es que ya han muerto 3 personas y muchas personas heridas. Hemos visto fotografías bien impactantes en las redes sociales y en las noticias. Pero en esta ocasión van a haber 2 marchas simultáneas de la misma y en el mismo lugar. ¿Qué es lo que esperan que pase hoy? Eso sí ha ocurrido. Si tú ves, cada vez que la oposición ha convocado una marcha por cualquier tema que se haya convocado, el gobierno siempre convoca una marcha de ellos. Aquí lo que está es el pueblo en las calles. Voluntad Popular como partido apoya y aprueba solamente las marchas de estas pacíficas. Y no están llamando a la violencia, sino que están llamando a la paz. Están llamando a un pueblo a expresar el desespero que tiene, el desespero que tú escuchas de la señora que está en el supermercado, el desespero que te escuchas del jubilado que está haciendo la cola para cobrar su pensión. ¿Con qué afán, Mary? Más allá de simplemente el derecho, el legítimo derecho que tiene cualquier persona a expresar, y con mayor razón una persona que se encuentra necesitada, frustrada, enojada, quiere manifestarse. Pero ustedes lo que quieren es cambio. ¿Ustedes realmente creen que
solamente por manifestarse, finalmente por cansancio van a lograr hacer entender a quienes corresponden, a las autoridades, cuáles son sus puntos de vista? Es que esto lo que está ocurriendo acá es que nosotros estamos haciendo protestas pacíficas, sobre todo por el bloqueo mediático que tenemos. O sea, estamos haciendo demasiado evidente que dentro de Venezuela hay un problema, que el país se les escapó de la mano al gobierno. Y estas protestas vienen de la mano con eso. No es necesario ni que la oposición convoque, ni que el oficialismo convoque. El pueblo está acostumbrado a salir a las calles. Eso es parte de la idiosincrasia del venezolano. Ahora, ¿cómo se explica, Mary, que el presidente Maduro insiste y persista en que ustedes son o en general, que la oposición es fascista, cuando, como decíamos al principio, el partido de ustedes, Voluntad Popular, es un partido socialdemócrata? Es que para aterrizar la política venezolana, la ultraderecha que menciona Maduro es prácticamente la democracia cristiana. Venezuela es un país históricamente más bien de centro-izquierda. Entonces, cuando ellos hablan de la ultraderecha, la extrema derecha, se refiere a partidos políticos como un COPEI, que es la democracia cristiana. Pero me quedó la duda y ahí da vuelta respecto al financiamiento que usted dice que da para pensar, por ejemplo, que si Estados Unidos diera dinero, pues se le podría estar pagando, en este caso, a Alejandro Navarro, por ejemplo, para hablar lo que habla. ¿Usted de dónde saca o tiene antecedente que eventualmente esto pudiese ser así, que un parlamentario de la República de Chile pudiese estar recibiendo dinero de un país para hablar en favor de, en este caso, de Venezuela? Mira, yo lo que te estoy diciendo es que así mismo como ellos dicen que el gobierno de Estados Unidos podría financiar a la oposición, de repente suceden acciones que nos puede dejar a nosotros una duda razonable que pudiera estar ocurriendo del otro lado. Eso es lo que yo te estoy... ¿Pero históricamente ha ocurrido? Históricamente ha ocurrido. Nosotros podemos ver cómo el Estado le regala petróleo a otros países y que estos países... Pero que si, por ejemplo, en este caso, parlamentarios de otros países se pague o se les dé un incentivo para hablar bien. Sí, de verdad que ha ocurrido. En este momento no me viene a la mente decir caso concreto, pero si tú manejas la historia de todo lo que ha ocurrido en estos últimos 15 años, te vas a dar cuenta que han habido favores. ¿Y usted cree que Alejandro Navarro podría estar en ese estado? Mira, yo creo, yo tengo una formación socialista y de verdad que es algo que me pesaría mucho pensar, de verdad, como representante del Partido Socialista. ¿Pero tienes la duda? Sí, me genera dudas razonables. Eso. ¿De qué? Es curioso como... Perdona, ¿de qué específicamente? De que así mismo como él dice que la oposición venezolana está, que hay gobiernos de otros países... No, pero no pregunto lo que le diga, sino que de qué tipo de incentivo se le pudiese estar entregando. Bueno, incentivo como favores políticos, a lo mejor financiamiento para campañas. Te estoy mencionando cosas que me vienen a la mente realmente. Pero como tal, aquí hay rumores que dicen que hasta el senador Navarro tiene transacciones y tiene negocios privados vinculados con el gobierno venezolano. Pero te estoy diciendo cosas que son rumores de pasillo, rumores de calle. Yo no le estoy acusando a él directamente de algo como esto, pero sí te estoy diciendo eso. A mí me genera una duda razonable. Ahora, ¿qué va a pasar hoy? Leopoldo López se ha anunciado que se va a entregar hoy día. Sí. ¿Ustedes tienen certeza sobre un debido proceso? ¿Confían en la justicia venezolana como una entidad o un poder independiente que sea capaz de investigar lo que corresponda y en caso de que se acredite algún delito de los que se le imputan, que son varios, bueno, pueda entonces recibir el castigo que corresponde, pero les da seguridad el sistema judicial venezolano? Bueno, Leopoldo López primero no se va a entregar porque sobre él pesa una orden de aprehensión dictada por lo que es la Dirección Nacional de Inteligencia del país, que es el SEBIN, ¿no? Que es el Servicio Bolivariano Nacional de Inteligencia. Y esta orden de aprehensión no tiene acusaciones como las reuniones para delinquir y todo este tipo de acusaciones. No tiene. Sí, Leopoldo López, lo que vas a dar la cara. Si sobre él pesa realmente una acusación con pruebas sobre eso, él está ahí. Pero si él tiene una orden de aprehensión, significa que la orden, valga la redundancia, es aprehenderlo. Ergo, cuando se ha visto, porque la última vez que lo vimos fue en un video, no es verdad llamando, pero en un video que no daba cuenta exactamente de dónde estaba. De hecho, no fue encontrado ni en su casa ni en la de sus padres, en los allanamientos que se efectuaron. Entonces, una orden de aprehensión implica que cuando a mí me vea la fuerza policial, me están viendo, me van a aprender. Claro. Eso uno espera que sería como el curso natural de los acontecimientos que se vayan a desarrollar hoy. En ese entendido, suponiendo que esta hipótesis es la que se va a cumplir, una vez que lo vean, la SEBIN lo van a tomar, lo van a aprender. ¿Confían ustedes como Voluntad Popular en la independencia y en la seriedad del Poder Judicial a efectos de que su líder tenga un proceso justo, una investigación debida? Absolutamente no. O sea, nosotros sabemos que, y esa es una de las exigencias que está haciendo Leopoldo López, sobre todo con el caso de los asesinatos de los estudiantes, que hay un debido proceso y una debida investigación. Pero ¿y cómo se me asegura a mí, o cómo están pidiendo, usted dice que él está pidiendo que se le asegure, ¿cómo podría asegurársele un debido proceso? Es que en el país no están las condiciones dadas para que
Y entonces, ¿cuál es el objeto que tendría que él se hiciera ver y por lo tanto se entregara en una manifestación como la de hoy? Es que si él cree en un cambio, si él cree en que pueda haber una justicia y si cree que pueda haber una mejor Venezuela, él tiene que, como ciudadano, también cumplir lo que su ética y lo que sus principios le están diciendo. Entonces, él como venezolano se siente convocado de alguna forma por esta orden de aprehensión y él lo va a hacer, y lo va a hacer de una forma muy pública y va muy voluntaria, y incluso hace una invitación a todos los venezolanos que lo acompañen y hace 5 peticiones que no tienen nada que ver con su parte personal, sino que tiene que ver más bien con todas estas protestas y la vulneración de los derechos de los estudiantes, que son la investigación de los casos, de las muertes, la debida investigación y el debido proceso, que son la libertad inmediata de los más de 120 detenidos que están, que es el desarme inmediato de estos colectivos armados, que se deje la persecución y que en el fondo es lo que está es dando la cara. Ahí está, tú tienes una orden de aprehensión contra mí, bueno, aquí estoy yo, ¿de qué me acusas? Mary, ¿qué sienten ustedes respecto del silencio que se ha visto en algunos organismos internacionales o incluso en países vecinos que no han levantado la voz todo lo rápido que ustedes hubieran querido? ¿Quiénes sienten que son sus aliados hoy en el mundo y de quiénes sienten que están en falta con el pueblo venezolano? Bueno, para nosotros los aliados son los mismos ciudadanos. O sea, más que todo, más que los políticos, nosotros lo que queremos es que la comunidad internacional vea lo que ocurre en Venezuela y que a lo mejor esto sirva de precedente para sus propios países. O sea, nosotros históricamente, como los pueblos latinoamericanos, tenemos historias muy parecidas en diferentes momentos y contextos de la vida, y también eso sirve mucho para que los mismos ciudadanos juzguen cómo ocurren las cosas en sus propios países, en sus propios gobiernos. Sí tenemos... muchas personas se nos han acercado, varios políticos conocidos por todos se nos han acercado y nos han respaldado, pero realmente el silencio de la comunidad internacional me genera primero la impresión de que no quieren como meterse. Es como que cuando hay una violencia entre familiares en la casa del vecino, escuchas todos los días, como que prefieres no meterte, ¿no? Y segundo, me parece que en el fondo lo que está ocurriendo en Venezuela es que la gente todavía no ha interiorizado que hoy en día, en el siglo XXI, todavía ocurran estas cosas. Ahora, lo que pasa es que haciendo esa analogía de la casa del vecino que no quiero meterme, generalmente viene la respuesta que es porque me da temor, me da miedo o que pueda ocurrir algo peor. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir en Venezuela a estas alturas? ¿Qué es lo que pueda llegar a pasar? Porque muchos han acusado también desde el sector del gobierno de que la oposición también arma y también hay grupos que se han ido, armando para, casi como una lucha civil, más o menos en algunos sectores. De hecho, se le ha comparado con Allende. Exactamente. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo peor que ya podría venir? Porque al parecer esta escalada no se detiene, se están dando este nivel de acusaciones que nos recuerda un poco historias pasadas acá en nuestro país. Y el punto en común aquí no se ve. Entonces, ¿cuál es esta escalada? ¿Hacia dónde puede llegar? Mira, estamos en un contexto de un país donde cada día esta escalada ha aumentado de tal forma que la sensación de tolerancia del venezolano se ha ido como reforzando cada vez. Pero si estamos en un país donde en un año casi mueren 25.000 personas y que solamente el 5% de estos asesinatos tienen el debido proceso y son aplicados a la justicia, entonces tú te das cuenta que lo peor que pueda suceder realmente ni siquiera es un escenario, el peor de los escenarios de otros países que son más pacíficos en el mundo. Y sí, el problema con Venezuela y las armas es que a la seguridad del país se le ha escapado el tema de las armas, porque los que están, el deber de los gobiernos, el deber de los estados, el deber de los ministros de seguridad, de los militares, de todas estas entes de seguridad, instituciones de seguridad que hay en los países, es evitar que estas cosas ocurran. No es solucionar una vez que pasen, sino que es evitar que estas cosas sucedan. Y esto se les fue de la mano. Yo no estoy diciendo que esto se haya originado específicamente durante el gobierno bolivariano. Esto es algo que viene hace muchos años. Pero ellos no han logrado en 15 años darle solución tampoco. Bueno, Mary, queremos agradecerte, esperar que esta marcha de hoy pueda ser un paso más, un paso que se acerque al entendimiento de estos grupos en Venezuela y eventualmente a una paz, ¿no?, social y ciudadana, que es lo que se desea para todo el mundo. Gracias por acompañarnos esta mañana y buen día.